Amén, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, que es el último capítulo de este libro profético, pero que también narra la historia del pueblo de Israel, o aparte de la historia del pueblo de Israel allá en la cautividad en Babilonia, específicamente, ¿verdad?, la vida de Daniel, de aquellos jóvenes amigos de Daniel también. Y como hemos estado hablando, hermanos, el libro de Daniel es un libro profético. Se le revelaron acontecimientos históricos que ya se han cumplido hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cierta revelación que se le dio que no concuerda con nada de lo ya acontecido, con la historia que ya de hecho se menciona que son para el tiempo del fin, ¿verdad? Para el final de los tiempos, cuando todo esto va a suceder. Y cuando uno se pone a estudiar este pasaje, y este pasaje concuerda con otros pasajes en la Biblia, como Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo habla de los últimos días. Este pasaje concuerda allá con parte de la visión que se le dio al apóstol Juan, que escribió el libro del Apocalipsis. Y vamos a mencionar algo de eso, hermano. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Daniel. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos de Daniel 12. Y vamos a hablar en esta mañana precisamente de esos entendidos que resplandecerán. Aleluya. Los entendidos resplandecerán. Amén, amén, amén. Dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita, la cual es poderosa. Esa palabra tuya, Señor, la cual yo te pido que vengas a bendecir y a prosperar en nuestras vidas y en el corazón de los que escuchan y en las vidas de los que escuchan este mensaje. Que por medio de ella, Señor, tú nos exhortes, que por medio de ella tú nos dirijas, que por medio de ella tú nos corrijas, Señor. Que seamos movidos, Señor, a analizar nuestra vida, a analizar, Señor, nuestra relación contigo. Bendice, Señor, esta palabra tuya, Señor, aleluya, sabiendo, como dice tu palabra, que estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor. Que cuando tú vengas por tu iglesia o cuando tú nos llames a tu presencia, seamos hallados como esos entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Bendice, Señor, esta palabra tuya en cada vida y en cada corazón. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada predicamos precisamente acerca de el anticristo de los últimos tiempos, empezando en el versículo 36 del capítulo 11 del libro de Daniel. Y lo que se menciona, hermanos, hasta este versículo que leímos, pudiéramos desglosarlo o ponerlo de esta manera. Se menciona que va a haber en los últimos tiempos un dictador mundial, un anticristo. No solamente se menciona en este libro de Daniel, lo menciona el Señor Jesucristo, lo menciona los apóstoles en las cartas a las iglesias.
y lo menciona también el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Un dictador, ¿verdad? Un anticristo. Habrá en los últimos tiempos, en esos días, una religión mundial. Lo veíamos el domingo pasado. No basada en Dios, no basada en el temor a Dios, no basada en el amor, pero una religión basada en el poderío militar. Una religión que va a exaltar el poder del hombre y una religión que va a exaltar lo material, las riquezas, el oro, la plata. Esa va a ser la base de la religión. Les decía yo que el espíritu del anticristo, ¿verdad? Podemos verlo viendo cómo en algunas iglesias se exalta la riqueza, se exalta el oro, la plata, ¿verdad? No es el anticristo, no son el anticristo, es el espíritu del anticristo. Porque el profeta Daniel lo mencionó, ¿verdad? El oro, la plata, las riquezas, lo material. Se menciona también, hermanos, en el libro de Daniel, de que habrá una gran guerra, que acabamos de leer. Habrá una gran tribulación, tiempos de angustia. Dice que nunca jamás en la historia de la humanidad o en la historia del pueblo de Israel ha habido angustia, tiempos semejantes a los que menciona el profeta Daniel. Oiga, y vaya que el pueblo de Israel ha sufrido a través de la historia. Antes de Cristo, perseguidos, cautivos. Después de Cristo, cuando los romanos vinieron, arrasaron Jerusalén, esparcidos por miles y miles de años, por 2000 años alrededor de la tierra, perseguidos, acusados, señalados. No hace mucho tiempo, muchos años, este hombre Hitler se levantó, ¿verdad?, para masacrar y perseguir al pueblo de Dios, a la nación de Israel, los descendientes de Abraham. Pero dice el profeta Daniel que nada de eso se compara a lo que va a venir en los últimos días. Se menciona también, hermanos, cómo Israel es protegido, ¿verdad? Durante esos últimos días. Dios guarda a la nación de Israel de una manera milagrosa, poderosa. Se menciona en estos versículos la resurrección de los muertos. Los que duermen en el polvo, dice, serán despertados. Se menciona, hermanos, un juicio también. Se menciona, hermanos, la recompensa, aleluya, también a los justos, a los sabios. Se menciona también la condenación de los impíos, de los que no quisieron recibir, aceptar el perdón, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, o que no quisieron poner sus vidas bien con Dios. En todos estos acontecimientos no tenemos fechas. No podemos decir en tal día, en tal año. Pero sí no tenemos fechas, pero sí tenemos señales. El Señor Jesucristo menciona a Israel, la higuera que reverdece. Israel por más de casi 2000 años no tenía nación, no tenía territorio, no tenía gobierno. 1948 Israel se constituye como nación otra vez. La higuera plantada otra vez y que empieza a reverdecer. Una señal, es solamente una señal. No nos da fecha, no nos da tiempo. El Señor Jesucristo habla de señales en los cielos, en la tierra. Habla de guerras, habla de enfermedades, de plagas, de hambres, pestilencias, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Son señales solamente. No podemos ponerle ni tiempo, ni lugar, ni fechas. Y este último capítulo de Daniel, hermano, precisamente nos habla de esos últimos tiempos que, como nunca antes, primeramente menciona una gran tribulación. Versículo 1: tiempos de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta ese día o hasta ese entonces. En Mateo 24:15, hermanos, también usted y yo encontramos a nuestro Señor Jesucristo
hablándole al pueblo de las señales del fin. Y dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y las que críen aquellos días. Dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá tampoco. Aleluya. No solamente el Señor Jesucristo menciona lo que el profeta Daniel vio o se le reveló, pero en Apocalipsis 13 se menciona un poco también de cómo va a ser la vida en ese tiempo. Ahí es donde se menciona el anticristo, las dos bestias, ¿verdad? Se menciona también cómo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se menciona cómo este hombre hablaba blasfemias, como ya lo había visto Daniel también. Y dice que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo eso, hermanos, son señales. Daniel lo profetizó. El Señor Jesucristo lo predicó también. El apóstol Juan se le reveló también. Se menciona en esos tiempos específicamente a la nación de Israel. Apocalipsis lo ve como la mujer que huye al desierto. El Señor Jesucristo menciona, ¿verdad?, específicamente el día de reposo. Porque se cree, hermanos, que mira, y como te digo, hermano, yo te voy a decir lo que se cree. Te puedo decir incluso hasta lo que yo creo, ¿verdad? Pero como son acontecimientos futuros, yo mismo no puedo estar, ¿cómo te diré? Yo no puedo decirte 100% con seguridad, así van a ser las cosas, pero esto es lo que yo creo. En cuanto a los tiempos finales, se menciona la gran tribulación. Algunos creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Yo no creo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Así como Dios sacó al justo Lot de Sodoma y Gomorra cuando trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Así como Dios sacó a Noé para librarlo del juicio que trajo sobre la tierra del diluvio. Así Dios va a sacar a su iglesia, a su pueblo, para librarlo de esos gran acontecimientos. Yo creo, ¿verdad?, como muchos creen, ¿verdad? Y como te digo, hay unos que no, hay unos creen que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Y, como te digo, son acontecimientos futuros. Yo mismo puedo estar equivocado. Eso es lo que yo creo. Creemos, ¿verdad?, que durante la gran tribulación la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero allá en el cielo. Oye, hermanos, imagínate que si nuestras bodas duran un día, hay lugares donde duran 3 días, hay otros lugares donde duran 5 días o 7 días. Quizás haya naciones, hermanos, donde una boda dura 1 semana, 2 semanas, las fiestas, imagínate. Pero estamos hablando aquí de años, aleluya, de celebración en el cielo, gloria al Señor, aleluya. Las bodas del Cordero. Una fiesta gloriosa, cuando Jesucristo el novio viene a recoger, a desposarse con la novia, que es la iglesia de Jesucristo. Se menciona durante la gran tribulación específicamente a la nación de Israel, porque Daniel, hermanos, menciona, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Entonces, específicamente, va a haber persecución terrible sobre la nación de Israel. Dios va a protegerla de una manera milagrosa, de una manera poderosa. Hablando del arcángel Miguel, hermano, ¿qué es lo que es un arcángel? Un arcángel, la definición de arcángel es un ángel de un rango superior. Está arriba de más ángeles, es un arcángel. Cuando pensamos en Dios, hermanos, aleluya, ¿cuántos saben que Dios es un Dios todopoderoso? Es un Dios omnipresente, aleluya. Él no tiene principio y no tiene fin, aleluya. Él ha sido desde el principio y será hasta la eternidad, aleluya. Pero a veces, hermanos, nosotros tenemos la idea equivocadamente de que creemos que lo contrario a Dios es Satanás. Y Satanás, aunque es opuesto a Dios y se opone contra Dios, no es lo contrario de Dios, porque para hacer algo contrario de Dios tendría que ser algo opuesto e igual. El diablo, hermanos, lo contrario al diablo, hermanos, no es Dios. Lo contrario al diablo es el arcángel Miguel, porque los dos tenían autoridad. Los dos el Satanás tuvo rango, era un arcángel también. Por eso engañó a la tercera parte de los ángeles, porque él tenía un rango. Entonces, lo equivalente al diablo, hermanos, al lado bueno, vamos a decirlo así, no es Dios. Lo equivalente es Miguel, el arcángel Miguel. Porque el diablo no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, el diablo no es omnipresente. Aleluya. Si Dios, hermanos, si representáramos a Dios como la luz de este mundo, ¿verdad? Como dice, yo soy la luz de este mundo. El diablo, ¿verdad? No crea que son las tinieblas de esta. El diablo es solamente como una caverna y oscura nada más. No se puede comparar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios es infinitamente grande. Aleluya. En este pasaje, hermanos, no solamente se mencionan esos tiempos de gran tribulación, de angustia, pero el versículo 2 claramente menciona: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Ahora, hermanos, fíjate, todo esto, hermanos, cuando uno se pone a leer las escrituras, allá el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 20, me parece, menciona una resurrección y menciona una segunda resurrección. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice en el versículo 4, vamos a leer, dice: vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como te digo, como estamos hablando de acontecimientos futuros, hermanos, hay indicios en la Biblia. De hecho, ahí mismo Daniel pudiera que este capítulo 2 esté mencionando 2 resurrecciones, es lo que le quiero decir. Que va a haber una resurrección de los justos cuando Cristo venga, amén. El arrebatamiento, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, los 1000 años de Cristo en la tierra.
en esos 1000 años, hermanos, yo hablaba el domingo pasado de los gobiernos de este mundo, de cómo el hombre quiere de alguna manera u otra darle a la gente un gobierno que según ellos sea un gobierno justo, equitativo, pero no es posible, hermanos, no es posible. Yo le decía que el socialismo, el comunismo, esa no es la solución a los problemas del hombre. Es más, yo le dije, robarle al rico es lo mismo que robarle al pobre, y no es la solución. El capitalismo, aunque es un gobierno, o la democracia es un gobierno que te da la libertad, entre socialismo y capitalismo, yo prefiero el capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me da la libertad de adorar a Dios, o si yo no quiero adorar a Dios, no adoro a Dios. Pero hay esa libertad. El socialismo no, el socialismo quita a Dios, ¿verdad? Si tú quieres adorar a Dios, el socialismo no, te encierran, te persiguen. Porque por muy bueno que sea un gobierno, es un gobierno humano. Cualquier gobierno de este mundo tiene sus defectos porque está siendo dirigido por hombres que, por muy buenas intenciones que tengan, dice que el corazón del hombre es malo, es codicioso. Ves pasar esas riquezas por tus manos y el hombre que no teme a Dios, créame que va a agarrar todas esas riquezas. Es para los pobres, sí, pero primero para mí y luego para los pobres. Es el corazón del hombre, hermano. Por eso le digo, no hay gobierno perfecto en este mundo, sino hasta que Cristo establezca su reinado aquí en la tierra. Entonces creemos, hermanos, que aquí en el libro de Daniel se habla de una resurrección cuando Cristo venga por su iglesia para vida eterna, y que al terminar los 1000 años, dice el apóstol Juan, va a haber otra resurrección, la resurrección para presentarse delante del gran trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco, donde serán juzgados grandes y pequeños. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, más o menos esa sería la secuencia. El rapto, la batalla de Armagedón, los 1000 años de Cristo en la tierra, la segunda resurrección antes de los 1000 años de Cristo, cuando Cristo aparezca, el rapto, la resurrección de los justos, que dice Daniel, los que van a ser despertados para vida eterna, dice, y otros, y muchos traducen eso, ¿verdad? Aparentemente sucede al mismo tiempo, pero los traductores dicen, pero también se puede traducir, y otros, los que no resucitaron la primera vez, van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Como le digo, hermanos, son cosas que van a suceder en el futuro. Pero pudiera ser que Daniel, como Juan, ¿verdad?, mencionan dos resurrecciones: la de los justos y la de los que no creyeron. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Aleluya. En el versículo 3, de hecho en el versículo 2 dice, hay unos que van a ser despertados para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero también en el versículo 3 dice, y los sabios, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Mira, hermanos, lo que Daniel está viendo, hermanos, aleluya. Dice que está viendo vidas, almas, que cuando él los mira, dice, oye, es como que ese cuerpo como que emite una luz, como las estrellas, dice, como que ese cuerpo brilla. Y lo que el profeta está viendo, hermanos, son los cuerpos glorificados de los hijos de Dios, aleluya. Cuerpos que han sido transformados para estar delante de la presencia de Dios sin que venga la muerte, sin que venga el juicio, aleluya. Son cuerpos glorificados, aleluya. Es lo que el apóstol dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Y Daniel lo está viendo también en este versículo 3
del capítulo 12 de Daniel. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos. Dice, los entendidos resplandecerán. Los sabios, dice la traducción en inglés, dice, los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aleluya. Mira, hermanos, qué glorioso, aleluya. Qué maravilloso es Dios, hermanos. A lo mejor el mundo nos llama indoctos o nos llama tontos o no sé cómo ponerlo, hermanos, aleluya. Pero ¿sabes qué? Dios nos llama entendidos. Aleluya. A lo mejor el mundo nos llama ignorantes. Dios nos llama sabios. Aleluya. A lo mejor el mundo nos llama aburridos. Pero Dios dice, no, aleluya, tenemos vida, aleluya. Tenemos vida eterna, aleluya. Son entendidos, son sabios, gloria a Dios, aleluya. Le decía hace unos momentos, una persona sabia sabe sobreponerse a la incredulidad, a la maldad de este mundo. Una persona sabia, el libro de Proverbios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero el simple ve el mal y sigue para adelante a sufrir las consecuencias. Pero el sabio dice, ahí no, se aparta. Aleluya. Los entendidos, dice la palabra del Señor. Los que supieron sobreponerse a la incredulidad de este mundo. Los que supieron sobreponerse a la maldad de este mundo. Te decía también hace unos momentos que la persona sabia, los entendidos, ponen su confianza en las riquezas eternas. Aleluya. No me voy a perder mi relación con Dios por agradar a mi jefe, por agradar a la compañía. Tengo una compañera de trabajo que yo les hablo de ella, se llama Karina McAdam, doctora, es doctora, bien inteligente la señora, bien inteligente. Una vez ella le diagnosticaron con cáncer. Ella vino a la iglesia para que oráramos por ella. Y Dios la sanó de cáncer. Eso fue te estoy hablando hace como 15 años. O 10 años cuando menos. Ella anda trabajando todavía. Trabaja con nosotros en la compañía. Es la de investigación y desarrollo. Ella cuando vino a la iglesia y que me oyó predicar, y se fue muy impresionada, porque dice, León, dice, cuando tú estás predicando, dice, yo no te conocía que tú podías hablar así. Dice, cuando tú hablas, dice, no sé, dice, es diferente, dice, cuando estás predicando, que como yo te conozco en el trabajo. Y me dice estas palabras. Si así como tú predicas la palabra, tú hablaras en el trabajo y fueras así en el trabajo, dice, tú ya estuvieras en un puesto muy grande. Fueras el presidente de la compañía, me dice. Si así fueras en el trabajo, como eres en el púlpito, me está diciendo, ¿verdad? Y hace poco andábamos en Texas, precisamente, y andaba ella y andaba el de ventas. Y estábamos cenando. Lo estábamos platicando ahí en la conferencia antes de que vinieran los clientes. Y le dice Karina al de ventas, le dice, dice, tú sabes que León, dice, cuando él predica, dice, él es otra persona, dice, él es diferente a como tú lo conoces aquí en el trabajo. Dice, cuando vayas a Wilmington deberías ir a la iglesia. Y le digo, sí, ve a la iglesia, le digo. Dice, pero no entiendo español. Le digo, te pongo un traductor. Y me dice, y me dice lo mismo que me dijo, se lo dice a él. Dice, si León hablara y en el trabajo, habla como habla cuando predica, dice, le dice al de ventas, él ya tuviera un puesto más grande.
A lo mejor fuera nuestro jefe o qué sé yo. Y luego me dice el de ventas, dice, y luego León, ¿por qué no lo haces? Y le digo yo, te diré como dijo Billy Graham, ¿para qué quiero un puesto más bajo si el que tengo es más grande? Aleluya, que lo que el hombre me puede ofrecer. ¿Para qué quiero trabajar para el hombre más rico del mundo si yo trabajo para el que creó este mundo? Aleluya. ¿Para qué me quiero reportar con el más grande o ser el jefe de esta compañía? Aleluya. Si mi jefe es Dios. ¿Quién quiere un trabajo más chico que reportarse con Dios, que trabajar para Dios? Así le dijeron a Billy Graham. Señor Billy Graham, cuando era muy popular, ¿nunca ha pensado usted en correr para presidente de los Estados Unidos? Y él dijo, ¿y para qué quiero un puesto más bajo si el que tengo es más grande? ¿Para qué me quiero rebajar a ser presidente de los Estados Unidos? Dijo Billy Graham. Aleluya. Los sabios, los entendidos, los que pusieron su confianza en Dios, aleluya. Los que vivieron sabiamente en obediencia a Dios. Los que pusieron a Dios en primer lugar. Y sigue diciendo Daniel. Dice, los que enseñan la justicia a la multitud. Quiere decir que no solamente creyeron a Dios, no solamente fueron obedientes a Dios, no solamente pusieron su mirada en las cosas eternas, pero dice Daniel, pero también enseñaron a otros de las cosas eternas. Predicaron el evangelio, aleluya. Llevaron el mensaje de salvación a otras, aleluya. Testificaron de Cristo, aleluya. ¿Qué es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo? Creer, recibir a Jesucristo en nuestra vida, servir, amar a Dios, temer a Dios, vivir una vida que agrada a Dios, pero también enseñar a otros, aleluya, la justicia, el amor de Dios. Y todo esto, hermano, va a acontecer. Y todo esto va a suceder. ¿Cuándo? Se pregunta la gente. ¿Cuándo? El mismo Daniel dice, ¿cuándo será esto? Allá más adelante en el versículo 8. Dice, no entendí, dice Daniel. Todo lo vi claramente, pero no entendí. ¿Cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será y sucederán todas estas cosas? Y te decía al principio de este mensaje, no tenemos fechas, no tenemos años, pero tenemos señales. Y en el versículo 4 de Daniel, capítulo 12, se nos da ahí una señal de esos tiempos también. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Carlos, you wanna come over? La ciencia se aumentará. Correrán de aquí para allá. Y muchos hermanos, esas palabras las identifican precisamente con esos tiempos finales, con esos tiempos en los cuales viene la gran tribulación, el arrebatamiento, el anticristo, las bodas del Cordero, el juicio sobre las naciones. Y muchos dicen que cuando el ángel le dice a Daniel, muchos correrán de aquí para allá, está hablando de nuestros tiempos, hermanos, donde ahora, como le digo, yo puedo almorzar aquí en Wilmington e ir a comer en Texas. 2 horas y media o 3 horas de vuelo, de hecho ya hay aviones directos de Wilmington a Dallas. 2 horas 45 minutos, 2 horas 50 minutos hace. De aquí para allá. Usted puede cenar aquí en Nueva York y amanecer almorzando en Europa, en Londres,
Eso en los tiempos de Daniel, eso no era algo posible. Y si hablamos de la ciencia, si algo se ha multiplicado en los últimos días como nunca en la historia de la humanidad, son los avances y el conocimiento científico y tecnológico. Usted compra una computadora ahorita y 6 meses después ya es obsoleta. Usted compra un iPhone ahorita, 6 meses después, 9 meses después ya hay más. La ciencia se ha aumentado. La gente viaja de aquí para allá. No solamente están pensando en viajar de ciudad a ciudad, pero están pensando en viajar a las estrellas, en viajar a la luna, en viajar al espacio, en viajar a Marte. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado, el conocimiento se ha aumentado de una manera acelerada. Las señales de los últimos tiempos. Señor Jesucristo también menciona las señales, rumores, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Todo eso es principio de dolores, dice el Señor Jesucristo. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. A causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No tenemos fechas, pero tenemos señales. Mientras ese día llega, hermano, póngase de pie en esta mañana. ¿Qué podemos hacer usted y yo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos? Dios quiere, obviamente, que seamos de esos entendidos, de esos sabios, aleluya, que mencionaba hace unos momentos. Dios quiere que permanezcamos fieles a Dios. Dios quiere que nuestro corazón esté bien con Dios, que le sirvamos, que le sigamos por los motivos que a Él le agradan. Ahí más adelante el libro de Daniel dice en el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida pura delante de Dios. Así como Daniel vivió una vida de entrega, de dedicación a Dios, Dios espera lo mismo de nosotros. Daniel tenía confianza en Dios. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Daniel tenía fe en Dios. Daniel obedecía a Dios. Daniel amaba a Dios. Daniel mostraba devoción a Dios. Por eso Dios le llama bien amado. Aleluya. Bien amado. No tenemos fechas, no tenemos día ni hora, pero tenemos las señales que nos exhortan a estar listos, a estar preparados para cuando esos días lleguen. A través de la Biblia se mencionan varios libros. Una vez yo prediqué un mensaje que se llamaba los libros de Dios. Yo lo he querido buscar y ya no lo encontré. Lo anoté en una hojita. Pero en parte de ese mensaje ahí se mencionan
el libro de las batallas de Jehová, donde está registrada cada pelea, cada batalla. Está el libro donde están registrados todos nuestros hechos, todo lo que hicimos, todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Hay libros que se mencionan en la Biblia que no existen en nuestros días, pero se mencionan en la Biblia. De hecho, allá en Apocalipsis 20:12 dice: y los libros fueron abiertos, los libros de Dios. Dice, pero hay un libro, otro libro fue abierto, diferente a los demás libros, diferente a los libros históricos, diferente a los libros de las batallas de Jehová, diferente al libro de biografías de los seres humanos, de la vida, de los hechos. Dice, hay un libro, es el libro de la vida. Aleluya. El libro de la vida. Y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Sí, escuchamos su palabra, conocemos sus mandamientos, queremos agradarle, queremos serle fiel. Dios espera de nosotros todo eso, pero todo empieza cuando nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Y cuándo fue eso, pastor? Fue el día cuando abrí mi corazón a Cristo, cuando abrí mi corazón a Dios. El viernes veíamos en el estudio del Espíritu Santo lo importante que es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Y es no solamente importante en la vida del creyente, es importante en los que escuchan también. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo nos consuela. Pero en los que no conocen a Dios, el Espíritu Santo redarguye sus corazones. Es bien humano que cuando tú le dices a alguien estás mal, esa persona luego voltea a su alrededor y dice, pero aquel también está mal. Te digo porque así me ha pasado a mí. ¿Estás mal? Y dice, estoy mal. Y empieza a voltear a todo lado. Él también está mal. Es el hombre. Cuando el Espíritu Santo obra en esa vida, por eso te digo, es bien importante la labor del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en esa vida, le dices tú, estás mal, estás en pecado, arrepiéntete. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en esa vida, el Espíritu Santo le va a llevar a verse a sí mismo y va a decir, sí es cierto, estoy mal. Y va a querer buscar a otros con el cual compararse. Y el Espíritu Santo le va a decir, no te compares con nadie, mira a Jesucristo, compárate con Cristo. Y cuando la vida, cuando el hombre, no importa quién sea, se ve a sí mismo y ve a Jesucristo y ve su santidad y ve su amor y ve su gracia y ve su misericordia y dice, ¿quién soy yo comparado con Cristo? ¿Quién soy yo?
Y el Espíritu Santo obra y redarguye y dice: sí, yo necesito de Dios, porque yo necesito ser como Cristo. No quiero ser como aquel que anda mal. Dios quiere que tú y yo seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que un día, cuando Él venga por su iglesia, para que un día, como dice el profeta Daniel, ya sea que estemos con vida y seamos transformados, o ya sea que Dios nos haya llevado a su presencia, si ya, fíjate, me gusta esa palabra, duermen. Aleluya. El creyente no muere, el creyente duerme. Duerme porque va a ser despertado a la resurrección de vida. Aleluya. Dice: cuando los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, aquellos que resplandecen, aquellos entendidos, aquellos sabios, lo van a hacer para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos parte de esa multitud, de esos sabios, de esos entendidos. Cierra tus ojos en esta mañana.